Buen día, profesor Herbe. Mi nombre es Reinaldo de Ferrer García, estudiante de mantenimiento electromecánico industrial, y hoy les vengo a hablar sobre electricidad y forma de generar energía. Electricidad es el conjunto de fenómenos físicos relacionados con la presencia y flujo de carga eléctrica. Estos fenómenos se manifiestan tanto en los rayos como la electricidad estática, la inducción electromagnética o el flujo de corriente eléctrica. La electricidad también es de vital importancia, ya que debido a ella vienen muchos desarrollos. También a través de ella tenemos muchos servicios derivados, como lo es la iluminación, la refrigeración de alimentos y muchos equipos en el campo industrial. Formas de generar energía. La electricidad se crea en centrales capaces de obtener energía eléctrica a partir de energías primarias. Estas energías primarias son las que uno le llama las energías renovables, que son el viento, la radiación solar, las mareas. Y las no renovables, que son las que vienen provenientes de los hidrocarburos, que son el carbón, el gas natural, el petróleo, por ejemplo. Energía solar. Bueno, esta energía solar es una fuente de energía renovable. Esta se obtiene a través de la radiación solar, a través de unos paneles fotovoltaicos. Además de esta energía solar, que es una de las más usadas hoy en día en el mundo, le vengo a poner un ejemplo sobre otro tipo de energía solar, que no la anexé a la diapositiva debido a que esta energía solar se llama energía solar térmica. ¿Qué pasa con esta energía? Esta energía no es generadora de electricidad. Esta energía solar térmica, digamos que recoge el calor, pero este calor no lo recoge para generar energía, sino para mantener el agua caliente. Por eso no la anexo a la diapositiva. Energía hidráulica. Esta energía hidráulica, también conocida como energía hidroeléctrica, es aquella energía alternativa que se obtiene el aprovechamiento de las energías cinéticas y potenciales de la corriente del agua, saltos de agua o mareas, ya sea mediante molinos o presas. Aquí hay un diagrama y aquí le vengo a explicar lo que trata de decir estos dos tipos de energía, que son potenciales y lo que es energía cinética. ¿En qué consiste lo siguiente? Digamos que la energía potencial en este caso viene siendo el agua. ¿Por qué viene siendo el agua? Porque el agua se encuentra a una mayor altura y esta mayor altura genera una energía potencial. Le vengo a explicar el concepto de energía potencial. La energía potencial, digamos que es la localización de un cuerpo dentro de un campo de fuerza. De eso más que todo trata. ¿Qué quiere decir con esto? Digamos que es la energía almacenada en un objeto debido a su posición. Como si uno tuviera un balón de fútbol a 3 metros de altura comparado con un balón que esté a 1 metro. Ese balón de 3 metros va a venir con una velocidad de caída mucho más rápido que el balón que está a 1 metro. ¿Qué pasa? Cuando esta agua acumulada se le abren las compuertas, esa energía potencial que está acumulada va a caer con la gravedad de la Tierra y va a mover esos rotores. ¿Qué son estos rotores? Estos rotores lo que van a generar velocidad. ¿A qué se le deviene esta velocidad? Se le puede denominar a la energía cinética. Esto genera velocidad gracias a la activación de esa agua que se encuentra a mayor altura. De esta forma se genera la electricidad en este tipo de energía que es la llamada hidráulica. Energía eólica. Bueno, la energía eólica es una fuente de energía renovable que se obtiene de la energía cinética del viento. Este viento mueve unas palas, como el ejemplo que está aquí, se encuentra aquí. Digamos que esta pala aquí está compuesta por una torre, se encuentra el buje, las aspas. Estas aspas se generan a través de la fuerza del viento, generando una energía cinética y así generando energía, obviamente. Va direccionada hacia una subestación y de ahí sale procesada. Energía termoeléctrica. Bueno, la energía termoeléctrica, el mecanismo principal de esta energía termoeléctrica se basa en usar el calor para aumentar la temperatura de un fluido, en muchos casos agua, hasta que este se evapora. El vapor liberado activa una turbina, la cual comienza a girar de esta manera. La energía térmica se convierte en cinética, energía del movimiento, como lo expliqué en el texto anterior. ¿Qué pasa aquí, en este gran ejemplo que tenemos?
Digamos que aquí tenemos un reservorio con agua caliente. Esa agua obviamente se está calentando. Cuando esta agua se comienza a calentar, llegando al punto de ebullición, genera un vapor. Ese vapor tiende a salir por unos rotores, activando esos rotores, generando energía. ¿Qué pasa? Que el agua nuevamente baja por este sistema y ya baja condensada, obviamente, y vuelve y se hace una recirculación. Más que todo de esto trata la energía termoeléctrica. Energía mareomotriz. Bueno, esta energía, que también se le llama la energía oceánica o marina, es aquella que se consigue con el movimiento de las mareas. La energía que genera la marea al subir y bajar se aprovecha con una turbina. Esta energía más que todo se ve en las torres de control que están en la mitad del mar y todo lo demás. Aquí tenemos una hélice o una japa que ya se activan a través del movimiento del oleaje. Ese movimiento, eso va en torno y pues va direccionado hacia un generador, generando electricidad obviamente. Energía nuclear. La energía nuclear es aquella obtenida por la fusión y fisión de núcleos atómicos, es decir, la parte central de un átomo. En esta energía no me sé especificar mucho, pero trato de entender un poco, y es casi parecida a la energía termoeléctrica. Van ahí un poco de la mano. ¿Qué pasa con esta energía? Pasaría casi lo mismo. Tenemos un reactor, tenemos una barra de control que es la encargada de calentar esa agua que se encuentra aquí. Digamos que son una resistencia. El agua va direccionada con una bomba, llega a este reservorio y de ahí el agua sale caliente. Cuando el agua sale caliente, va a llegar al punto de ebullición de ella y ese vapor va a activar una turbina. Esta turbina, cuando la active, va a generar electricidad. Vuelve el agua a su retorno, pero ya el agua llega condensada y vuelve a hacer una recirculación. Más que todo eso es lo que trato de entender de la energía nuclear. Energía magnética. Bueno, principalmente es aquella que está en los imanes y se produce porque los imanes están cargados con cargas de electrones, generalmente positivas. Es la energía que desarrollan la Tierra y los imanes naturales. Si en el interior de una turbina hacemos que varíe un campo magnético, conseguiremos que circule corriente por la bobina. Bueno, el ejemplo aquí más claro digamos que en el interior de esa bobina se instala un imán y así se puede crear electricidad. Más que todo eso es lo que trato de entender y espero de pronto más adelante con usted, profesor, tener profundización en la energía magnética. Aislante eléctrico. Un aislante eléctrico es un material cuyas cargas eléctricas internas no pueden moverse, causando una escasa magnitud de corriente bajo la influencia de un campo eléctrico. A diferencia de los materiales conductores y semiconductores que conducen fácilmente una corriente y pueden llegar a, digamos que en un ejemplo, electrocutar a una persona, causar alguna emergencia y todo lo demás. Entre los aislantes eléctricos también tenemos lo que es la madera, tenemos el vidrio, tenemos lo que es el papel, la cerámica, digamos que son muy aislados de la electricidad. Conductor eléctrico. Son materiales cuya resistencia al paso de la electricidad es muy baja. Los mejores conductores eléctricos son metales, el oro, el cobre, el hierro, aluminio, la plata y sus demás aleaciones. Aunque existen otros materiales metálicos que también poseen propiedad de conducir la electricidad, como lo es el grafito, las disoluciones y soluciones salinas. Por ejemplo, el agua de mar. En casos anteriores se aplicaba soldadura con esa agua de mar. Estuve viendo unos ejemplos y más adelante espero compartirlo con ustedes sobre cómo se soldaba utilizando aguas salinas. Semiconductor eléctrico. Un material semiconductor es aquel que bajo unas determinadas circunstancias permite el paso de corriente eléctrica, mientras que si se dan otras diferentes impide esa transmisión de corriente eléctrica y actúa como un aislante. Digamos que el semiconductor es el cable que viene con las dos propiedades. Sirve como para conducir electricidad y también sirve para aislarla. Voltaje. Es la fuerza necesaria para empujar a los electrones a través de un material conductor desde un punto mayor potencial a otro punto de menor potencia.
Un voltio es la unidad que se reconoce como la medida de potencia eléctrica, fuerza electromotriz o voltaje. Esta podría ser un concepto inicial para empezar a comprender este tema. Bueno, en el voltaje no tengo tanto conocimiento de irme a fondo, solamente sé que los voltajes están compuestos de electrones y tienen una fuerza para mover esos electrones. Esa fuerza de electrones, para mover esos electrones, me imagino que ya viene generada lo que es por una batería, un generador, y eso sí espero tener más profundidad en este tema. Corriente eléctrica. Es el flujo de carga eléctrica que recorre un material. También se puede definir como un flujo de partículas cargadas como electrones o iones que se mueven a través de un conductor eléctrico o un espacio. Se mide como la tasa neta de flujo de carga eléctrica a través de una superficie o un volumen de control. Bueno, lo que más puedo entender en la corriente eléctrica, digamos que es el flujo de electrones hacia un mismo sentido. Eso es lo que más que todo puedo entender y también quiero tener mucha profundización en ese tema. Resistencia eléctrica. Se le denomina resistencia eléctrica a la oposición al flujo de corriente eléctrica o a través de un conductor. La unidad de resistencia en el sistema internacional es el ohmio, que se representa con la letra griega. Esa letra griega es la llamada omega, en honor al físico alemán Georg Simon Ohm, quien descubrió el principio que ahora lleva su nombre. Potencia eléctrica. Es la proporción por unidad de tiempo o ritmo con la cual la energía eléctrica es transferida por un circuito eléctrico, es decir, la cantidad de energía eléctrica entregada o absorbida por un elemento en un momento determinado. A eso se le puede llamar la potencia eléctrica. Corriente directa. Bueno, la corriente directa es aquella cuyas cargas eléctricas o electrones fluyen siempre en el mismo sentido. Más que todo esta corriente, como en el ejemplo que le puse en el texto anterior, digamos que es como que lleva un mismo desplazamiento. Eso es lo que más que todo trato de entender. La corriente directa es un flujo eléctrico que se mantiene constante y no hay cambios en el voltaje. Eso más que todo trata la corriente directa. Corriente alterna. Es un tipo de corriente eléctrica en la que la dirección del flujo de electrones va y viene a intervalos regulares o en ciclos. Digamos que esta corriente alterna es la encargada, digamos, o se basa en realizar una recirculación. Más que todo eso es lo que trato de entender de la corriente alterna y espero correcciones en caso, para eso estamos, para aprender. Y más que todo trato de entender es eso, que la corriente alterna es como la encargada de hacer un circuito cerrado. Va y viene, eso es lo que trato de entender. La corriente alterna se refiere a la forma en la cual la electricidad llega a los hogares o a las industrias. Sin embargo, las señales de audio y de radio transmitidas por los cables eléctricos. Circuito eléctrico y partes. Un circuito eléctrico es un recorrido cerrado, cuyo fin es llevar energía eléctrica desde unos elementos que la producen hasta otros elementos que la consumen. Por ejemplo, aquí tenemos un generador. Esto hace parte de un circuito cerrado. ¿Qué pasa? Digamos que ahí está el generador que produce la energía. Pasa, primero que todo, por un fusible, pasa por un interruptor, digamos que es un switch, conductor, que es el cable, receptor, que es una bombilla en este caso, y vuelve y llega hacia el otro polo de generador. Más que todo esto trata un circuito eléctrico y sus partes. Muchas gracias, profesor. Esta es mi exposición. Como le digo, espero tener más profundización en el tema y solamente queda agradecerle. Que tenga un excelente día.